En la vida real, y más en el mundo de la economía, no todas las historias tienen finales felices. Porque en realidad los desenlaces no son blancos o buenos, ni negros o malos. Más bien son como un cuadro en el cual existe una diversa gama de tonos, donde cada píxel refleja el resultado de uno de los millones de parámetros con los que se evalúan el final. Cada individuo tiene un cuadro diferente porque cada uno evalúa y pondera sus propios parámetros de manera única. Yo te contaré qué es lo que sucedió después de la crisis monetaria de 1964 en Inglaterra, y en manos tuyas está pintar tu propio cuadro de resultados respecto a lo sucedido. Esta historia se llama La defensa de la libra esterlina. Epílogo. Si no has visto las primeras dos partes de esta historia, te las dejaré en la descripción y en la parte superior derecha. Si ya las has visto, continuemos. Un mes después de la crisis de 1964, la libra volvió a tener problemas, los especuladores retomaron sus ataques a finales de ese año y el Banco de Inglaterra ya había gastado más de la sexta parte del crédito de los $3.000 millones y luego más de un tercio. Combs, vicepresidente de la Reserva Federal de New York, se había dado cuenta que las exportaciones de Inglaterra aumentaron en un 5% y el déficit en la balanza de pagos había reducido la mitad. Sin embargo, los especuladores no veían esto y seguían haciendo ventas en corto solamente guiados por factores técnicos. Ahora mismo los especuladores estaban en una posición expuesta y los banqueros decidieron que era el momento de lanzar una contraofensiva. A diferencia de lo anterior, esta sí era una contraofensiva planeada con calma, detalle y sin prisas. Las reuniones entre representantes de bancos fueron cara a cara en el Parque de Operaciones de la Reserva Federal. Este contraataque fue diseñado con precisión militar. Se decidió, por ejemplo, que en esta ocasión no se revelaría el montaje de crédito de rescate, con el fin de confundir y desconcertar lo más que se pueda al enemigo. Para el 10 de septiembre la libra subió a los 2.8 y los osos estaban perdiendo su osadía. Luego de un periodo muy calmado, los altos funcionarios británicos anunciaron en noviembre, la batalla por la libra esterlina ha terminado. Desde septiembre de 1965 y marzo de 1966 las reservas del Banco de Inglaterra pasaron de $2.600 millones en préstamos a 3.600 millones libres de deudas. El Banco de Inglaterra se había recuperado. Pero en el mundo de la economía los periodos de bonanza no suelen durar mucho porque estalló de repente una nueva crisis. Una huelga de marineros contribuyó al incremento del déficit comercial del Reino Unido y a principios de 1966 la libra volvió a bajar a los 2.79 y el Banco Central de Inglaterra tuvo que gastar sus reservas nuevamente. Además, el primer ministro Wilson impuso al pueblo británico las más duras sanciones económicas que se habían visto en tiempos de paz: impuestos elevados, control de créditos, congelación de salarios y precios, recortes en gastos sociales, limitaciones de gastos en viajes al extranjero, etc. Gracias a esto, en abril de 1967, nuevamente el Reino Unido estaba libre de deudas y con grandes reservas, pero una breve guerra árabe-israelí hizo que un enorme flujo de fondos árabes abandonen la libra y junto con el cierre del Canal de Suez, una de las principales arterias del comercio británico, provocaron una crisis de la noche a la mañana. Más o menos por aquellas fechas se sentía una presencia de un inquebrantable presagio en el ambiente, y era el hecho de que Reino Unido había abandonado su tradicional tabú con el uso del término devaluación. Mucha gente lo mencionaba, era motivo de análisis e incluso varios periódicos respetados la apoyaban. Durante el otoño, Reino Unido estaba sufriendo una concentración de desgracias. Un derrame de petróleo que contaminó sus costas. Una epidemia de ganado que mató muchos centenares. Desempleo en los niveles más altos. Huelgas en los puertos de Londres y Liverpool. A comienzos de noviembre de 1967 la libra cotizaba en los 2.7822. El 13 de ese mismo mes, Wilson, el primer ministro de Inglaterra, imploró al país y al mundo que no tomasen demasiada consideración a las estadísticas del comercio exterior que serían publicadas al día siguiente, pues habían sido distorsionadas por factores temporales. Esta fue la gota que derramó el vaso. Tales estadísticas fueron publicadas el martes 14 y mostraron un déficit de más de 100 millones de libras, el peor de la historia económica del país.
El viernes 17 fue posiblemente el día más desquiciado de los mercados bursátiles y sin duda el más negro de los 1000 años de historia de la esterlina. Intentando mantener su precio en $2.7825, el Banco de Inglaterra gastó una cantidad de dólares de reserva que nunca se revelaron al público. A las 5 de la tarde del sábado 18 de noviembre, a través de una llamada se escuchó lo siguiente. Hace una hora, la libra ha sido devaluada a $2.40 y el tipo de interés bancario del Reino Unido ha subido hasta el 8%. Esa noche, un viento muy desagradable se sentía en Wall Street, la capital del mundo de las finanzas. La escena pareció la encarnación misma de una de las dos caras del mundo de los bancos centrales, la cara fría y hostil que sugiere la presencia de hombres que en arrogante secreto toman decisiones que afectan a todo el resto de nosotros, pero en las que no podemos participar o influir, y ni siquiera comprender, en vez de la cara más amable de elegantes, doctos e instruidos hombres que de forma desinteresada se ocupan de rescatar divisas tambaleantes, mientras comen trufas y beben buen vino. Aquella no era la noche de esa última cara. Aún era muy pronto para evaluar si realmente existía el peligro de que la devaluación de la libra pudiese conducir a un nuevo 1931. El Reino Unido necesitaba contar con garantías de que sus principales competidores comerciales no tenían planeado invalidar el efecto de la devaluación británica con sus propias devaluaciones. La próxima semana, los mercados comenzaron a funcionar a toda máquina. El Banco de Inglaterra fijó los nuevos límites para las operaciones entre 2.38 y 2.42. La libra se elevó con rapidez, pero esto estaba causado por la multitud de vendedores en corto que están comprando libras para cobrar sus beneficios. El miércoles 22, se hizo presente un problema grave. El ataque especulativo se volvió en contra del dólar. Los especuladores comenzaron a comprar oro con dólares. La fiebre del oro formaba parte de un complot organizado por el general de Gaulle y Francia para humillar a la libra y después al dólar. Las pruebas de esto es que existía un volumen alto de compras de oro allí. Ni bien inició la fiebre del oro, el gobierno francés proponía retirarse de la reserva oro, difundió falsos rumores de que Bélgica e Italia también querían retirarse. Fue la nación más reacia a sumarse a una nueva operación de rescate de la esterlina y había esperado a último momento para ofrecer la garantía de que no devaluaría su moneda si Reino Unido lo hacía. La bolsa de Johannesburgo fue un verdadero pandemonio de especuladores que hacían todo lo posible por poder hacerse con acciones de las empresas de extracción minera de oro, y en toda Europa la gente intentó intercambiar dólares no solo por oro, sino también por otras divisas. Estaba claro que la divisa líder mundial no estaba sostenida solo por los 13.000 millones de dólares de las reservas de oro de Estados Unidos, sino también por otros 14.000 millones de dólares en oro de las arcas de Alemania Occidental, Bélgica, Italia, el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza. Hasta el 18 de septiembre el ataque de especuladores ya había hecho perder a Estados Unidos más de 900 toneladas de oro, lo que equivale a aproximadamente a $1.000 millones. Sin embargo, el programa del presidente Johnson para mejorar la balanza de pagos estadounidense, anunciado el 1 de enero de 1968 y basado fundamentalmente en restricciones a los préstamos de los bancos y las inversiones industriales en el extranjero, ayudó a controlar la especulación durante un par de meses. A ojos de los especuladores, la moneda en la que el mundo entero debía supuestamente poner su confianza era la del país que parecía el derrochador más imprudente e imprevisor de todos. El jueves 14 de marzo, la mezcla de pánico y caos fue tal que los operadores financieros británicos especializados en la compraventa de oro describieron posteriormente el desarrollo del día con términos como estampida, catástrofe y pesadilla. A ese ritmo, Estados Unidos consumiría todas sus reservas en cuestión de días. A lo largo del fin de semana, directivos de los bancos centrales de casi todos los países miembros de la Reserva de Oro se reunieron en Washington, con Kunz y Martin como representantes de la Reserva Federal. Tras 2 días de negociaciones rigurosamente secretas, el domingo por la tarde anunciaron su decisión final. El precio oficial de $35 la onza de oro se mantendría para uso exclusivo entre bancos centrales, se disolvería la reserva de oro conjunta, y los bancos centrales ya no proporcionarían más oro al mercado de Londres,
permitiendo que el mercado privado de oro fijase su propio precio, se aplicarían sanciones contra cualquier banco central que intentase beneficiarse de la diferencia entre su precio y el precio en el mercado libre, y el mercado de oro londinense permanecería cerrado un par de semanas hasta que la situación se normalizase lo suficiente. La crisis había terminado, o al menos esa crisis había terminado. El dólar se había librado de la devaluación y el mecanismo monetario internacional seguía intacto. 2 semanas después de la aplicación de las medidas de la llamada solución provisional a la crisis del dólar, representantes de los bancos centrales de los 10 países industriales más importantes del mundo se reunieron en Estocolmo y acordaron la creación gradual de una nueva unidad monetaria internacional que complementase al oro en su papel de soporte de todas las divisas, con el fin de evitar la devaluación del dólar, solucionar la escasez global de monedas de oro y posponer indefinidamente la amenaza del caos. ¿Acaso estas ideas fueron los orígenes del dinero fiat? ¿No sabes qué es el dinero fiat? Entonces asegúrate de estar suscrito para ver el próximo video de ¿qué es el dinero fiat? ¿Y por qué está destruyendo la economía? Quiero concluir esta historia con las palabras que dijo Combs. No considero en absoluto que la lucha por la libra fuese en vano. Conseguimos resistir 3 años y durante ese tiempo el Reino Unido pudo adoptar muchas medidas internas para poder recuperar su fortaleza. No olvidemos que, después de todo, nuestro esfuerzo y el esfuerzo de los demás bancos centrales no apuntaba a sostener la esterlina solo por el bien de la esterlina y del Reino Unido, sino por el bien de todo el sistema monetario internacional. Finalmente Hayes dijo lo siguiente: nunca en mi vida me he sentido tan decepcionado. Después de todo, habíamos trabajado muy duro por evitarla, y casi lo logramos. Aquel día de noviembre, en este mismo despacho, cuando el correo especial me entregó el documento de alto secreto enviado por el gobierno británico en el que se me informaba de su decisión de devaluar finalmente su divisa, me sentí físicamente enfermo. En ese preciso instante, supe que la esterlina ya nunca más sería lo mismo, nunca más tendría la credibilidad y la fe que hasta entonces el mundo había puesto en ella.